porque ahora vamos a hablar de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que la verdad fue un fallo para mí emblemático en la cuestión de género. ¿Por qué? Una mujer se divorció y en ese divorcio firmó un acuerdo de la división de bienes gananciales. Ajá. Ese acuerdo fue firmado en un contexto de violencia de género. 20 años después de haber firmado ese acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia determinó que como estaba en un contexto de violencia de género, estaba viciada la voluntad de la mujer y lo anuló, ordenando además a los juzgados inferiores a que tienen que resolver las causas con perspectiva de género. Para hablar de este caso la tenemos con nosotros a la doctora Zulema Morilla, que va a hablar, que fue justamente la abogada de este caso tan emblemático. ¿Cómo está, Zulema? Hola, ¿cómo estás, Milo? Doctora, bienvenida. Gracias. Me pongo a pensar en la cantidad de casos parecidos que debe haber. De mujeres que hace muchos años firmaron coercionadas bajo situaciones de violencia, con esta historia de esto será para los hijos o qué, envueltas en mentiras, y que qué bueno que hoy se puedan revisar estas cosas. La verdad que fue un fallo emblemático, como dice Mile, porque veníamos, o sea, esta separación, este divorcio de nuestro cliente, llega a nosotros en la segunda etapa. Nosotros somos los que planteamos la nulidad del acuerdo, porque era a vista de todos, socialmente inclusive. La señora es muy conocida y el que era su esposo muy conocido, un empresario muy conocido de Corrientes, la forma en que ella fue tratada, ella y sus hijos. Padecieron una violencia tremenda, violencia psicológica, física, pero de alto riesgo, que no se llegó a lo que ahora es un femicidio, porque Dios no lo quiso así. Mucha violencia. Nuestra cliente lamentablemente sufrió un desgaste psicológico, fue tratada con psiquiatra y sobrevivió a todos estos embates. En el 2011 ella llega siendo abogada, fue una persona que trabajó cuidando chicos, cuidando enfermos, lo que podía hacer hacía para poder comer. Porque la mecánica también de la violencia lleva consigo el cierre del grifo económico. Entonces, en ese divorcio ella había firmado en una escribanía, que no fue en el juzgado que salió la sentencia. Ella inicia un divorcio contencioso, como existía en ese tiempo en la ley. Sí. Y en ese contencioso se prueba la violencia, las denuncias, las amenazas de muerte, los castigos físicos, los daños a los hijos, tal es así que el personaje nefasto de este señor llegó a pegarle con una botella de sidra en la cabeza a la hija, que la dejó en el hospital pediátrico. En el mismo fallo refiere el doctor Seman, que es el que analiza toda la cuestión y que adhieren los otros ministros, de una violencia tal hasta bañarla en lavandina, dejarla prácticamente ciega. Era de una violencia y de un maltrato familiar, porque se dio en el género, o sea, el odio hacia la mujer y el odio también hacia la familia. Qué locura. Yo pienso en esto, doctora. Esto abre una puerta para que casos similares, para que hoy, por ejemplo, hijos que nos estén mirando, que hayan sido testigos de estas cosas, las hayan sufrido o no, porque a veces los hijos solamente reciben la violencia de presenciar estas cosas y no violencia física sobre ellos, en algunos casos sí, pero no en todos, y puedan hablar de estas cosas e incluso replantear acuerdos que han perjudicado a su madre. Te agrego un dato, Emilio. El divorcio, recién me contaba la doctora que este acuerdo del que estamos hablando fue en el 2003 y las acciones recién inician para anular este acuerdo en el 2011. O sea, todo el tiempo que también le llevó a la víctima que padecía esta violencia recuperar su salud y afrontar y decir, no, esto no era justo, e iniciar las acciones para ello, ¿no? Sí, yo pienso incluso, doctora, de cosas más hacia atrás, ¿no? De personas mayores que hoy están viendo esto y dicen, esto le pasó a mi madre. Hay muchísimos casos, Emilio, muchísimos casos, porque indudablemente la ley contemplaba una desigualdad muy notoria entre el hombre, que era el portador económico, y la mujer, que muchas veces se resignaba a su profesión o trabajo para dedicarse a la casa y a los hijos.
ese es el esquema que conocemos nosotros como natural. Las cosas han cambiado a partir de distintos fallos. Pero esto que hace nuestro superior tribunal es emblemático porque lo más emblemático de mi óptica es que son 5 hombres. En primera instancia, jueza mujer. En la alzada, camaristas mujeres, que no han tenido siquiera el criterio, pese a que a partir de la ley Micaela es obligatorio la formación de todos los magistrados en el sentido de la violencia de género, formarse porque hay que ver otro punto de vista. Nosotros hemos demostrado una voluntad viciada de la señora, donde fue totalmente llevada a una escribanía a firmar y a renunciar a derechos que no tenía por qué renunciar. O sea, cualquier juez que diga, yo renuncio a reclamar sabiendo todo lo que tenía. No solamente, no conforme con esa renuncia, el hogar conyugal se lo queda al señor, una buena casa con todas las comodidades, con 4 hijos, de los cuales 3 eran menores, donde no interviene la asesora de menores ni el Ministerio Pupilar que representa al menor, o sea que había nulidades desde el comienzo hasta el final. Y esa jueza falla a favor, tomando como que el acto era voluntario y que no se podía reclamar. A ver si entiendo, doctora, fueron 2 mujeres las que pasaron primero y esto lo revoca un Superior Tribunal de Justicia conformado en su totalidad. 2 instancias. Nosotros tenemos 3 instancias. La primera instancia es el primer paso para un juicio, sí. Juzgado de familia.Nosotros apelamos porque nos dicen que no. Sí. Explico en palabras sencillas para que me parece todos perfecto. nos podamos comunicar con ese juzgado de familia es una jueza, digamos, es una mujer. Jueza, sí. Una jueza que viene después. La primera jueza que me da lugar al planteo, después se fue de ese juzgado, sí. Se jubiló y entra esta otra y asume jueza. otra mujer, digamos. Exactamente. Se va a la Cámara, en la Cámara sala 3 son todas mujeres. Nadie leyó el expediente de violencia, que era tremendo. Qué tema, ¿eh? Qué tema porque... Al ir y también nos deniegan el recurso, entonces vamos a un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, porque había un fundamento. La persona, o sea, los actos son válidos como un contrato cuando uno goza de la libertad para actuar. O sea, yo soy libre y firmo de conformidad. En el derecho dice, nadie puede alegar su propia torpeza, pero cuando tu mente está confundida, cuando vos pasás tanta violencia y maltrato, la persona queda en un grado de disminución. No solo eso, sino que se puede probar ese Se puede grado de probar violencia, perfectamente, digamos. está probado con pericias psiquiátricas. Es más, el mismo abogado en la primera instancia salió de testigo nuestro, porque él no quiso que ella firme ese acuerdo y no colaboró. Entonces la llevaron con otro abogado, presentado todo en un estudio de una escribanía X, y así ese acuerdo se homologa, le dan una casita cerca del cementerio con un autito usado y una cuota paupérrima de 500 pesos. Que hasta ahora, tratando de que pague la cuota, veníamos remando. Ahora, el superior, ¿qué hace? Y el acuerdo lo anula totalmente porque está en detrimento hasta del mismo ser humano. Sin duda, sin necesidad de dar nombres, sí, obviamente, me parece correcto, pero estas personas, los actores principales de esto, ¿todavía están con vida ambos? Sí. Y Es los importante. hijos, también, salvo uno que murió en un accidente. 2 de los chicos están trabajando fuera del país, han sufrido muchísimo y lamentablemente ellos sufrieron no solamente la presencia de la violencia entre los padres, sino la padecieron del mismo padre. Violencia física también. Sí. Doctora, la verdad que es muy bueno poder contarle esto a la sociedad, muy bueno poder llegar con estas cosas a las familias. No, porque además realmente es un fallo histórico para acá Corrientes. Me parece que va a ser uno de los primeros precedentes que vamos a tener el Superior Tribunal votando en este sentido. Vos sabés que yo me quedo pensando en esto, conociendo historias, sabiendo de cuántos arreglos como estos se han firmado con las mujeres amenazadas, y mintiéndoles que las cosas quedarían para los hijos y que eso no sucedió, y me parece que esto es maravilloso.
que es nada más que la justicia, y creo que la paradoja más grande de esto, y me parece que esto también hay que decirlo y hay que levantar esta bandera, fueron un grupo de hombres los que le han dado esta justicia a la mujer y que no se la dieron algunas mujeres que tuvieron la posibilidad de hacerlo. Sí, 5 ministros firmaron por unanimidad el fallo. Maravilloso. Un fallo extraordinario. Me parece, no solo que me alegra por esta familia, por los chicos, porque deben estar los chicos fuera del país contentos por su madre, sin ninguna duda, y por esta mujer, que nadie le va a devolver ni le va a mejorar lo que ha vivido en absoluto, pero por lo menos sentir que se ha hecho justicia. Totalmente. Me parece que eso es maravilloso, y también me parece que esto, obviamente, abre esa puerta de un montón de familias que están viendo esto y que dicen, no, nosotros también podemos, porque todo lo que está padeciendo la familia no es justo. Esto de lo que hablaba usted, una casita pequeña con una cuota pequeña y los otros disfrutando de algo que debería haber sido dividido en partes iguales. Este es el mejor mensaje, lo que estás diciendo, Emilio, porque no hace falta destruir al otro. Lo más grave que puede pasar en una familia que se separa es romper la trama de la familia cuando hay hijos. Esa trama tiene que existir porque es la contención de los hijos. Entonces, lamentablemente, el daño ya producido en esos hijos, que ya son adultos y padres, va a ser irreparable, pero seguramente con esto podrán decir, bueno, sigo creyendo, hay justicia, mi madre se puede reponer, y también económicamente, aunque sea un periodo económico, también le va a dar un sustento como para vivir mejor y dignamente. Por supuesto. Como Doctora, se merece. la gente que se quiera comunicar con usted, ¿cómo puede hacer? Bueno, mi nombre es Zulema Morilla, nosotros somos una sociedad con el doctor Sergio Osvaldo Albornoz y la doctora Carolina Córdoba. Estamos en España 1378, planta baja, y bueno, dejaré mi celular para que se puedan comunicar. Que sí. A través de nuestro ustedes, es más fácil. con lo que necesiten. Estamos para servirles. Gracias, doctora. A ustedes, gracias por difundir esto.